Bienvenidos a El Hampa Bruta, el canal donde exploramos las entrañas del crimen organizado sin filtros ni concesiones. Aquí revelamos las historias de poder, violencia y ambición desmedida que han dejado una marca imborrable en la historia. En este episodio nos adentraremos en la oscura trayectoria de dos hermanos que escalaron desde las sombras hasta la cima del narcotráfico. Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, mejor conocidos como Z40 y Z42, los temidos líderes de los Zetas. Su reinado no solo fue sinónimo de drogas y dinero. Fue un imperio de terror donde la crueldad no tenía límites. Hoy conocerás cómo lograron controlar gran parte de México, cómo el destino los alcanzó y qué legado han dejado tras su caída. Prepárate para una historia de ambición, poder y las inevitables consecuencias de elegir el camino del crimen. En el mundo del crimen organizado, los nombres pueden convertirse en leyendas, pero pocos, muy pocos, logran sembrar el terror como lo hicieron Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, mejor conocidos como Z40 y Z42. No fueron simples capos, fueron arquitectos del caos. Hermanos de sangre y hermanos en el crimen, estos dos nombres resonaron durante años en las entrañas más oscuras del narcotráfico mexicano. Nacidos en el seno de una familia humilde en Nuevo Laredo, Tamaulipas, los Treviño Morales no parecían destinados a ser más que otro par de chicos de barrio en la frontera. Sin embargo, el destino les tenía otro plan, un camino manchado de sangre y dinero. Con una infancia marcada por la violencia y la precariedad, ambos crecieron en las calles, rodeados de un ambiente donde la vida valía menos que un susurro en el viento. Fue ahí donde aprendieron las reglas básicas del juego: sobrevivir a cualquier costo. Miguel Ángel Treviño Morales, el mayor de los hermanos, entró al inframundo del crimen con la misma voracidad con la que un depredador se lanza sobre su presa. No tenía antecedentes militares ni entrenamiento de élite como otros miembros fundadores de los Zetas, quienes originalmente fueron desertores del ejército mexicano. Pero a Miguel no le hacían falta medallas, le bastaba el miedo que provocaba. Se unió a los Zetas cuando todavía eran el brazo armado del Cártel del Golfo. Era 1999, y el narco estaba a punto de cambiar para siempre. El Z40 no solo aportaba fuerza bruta, aportaba una crueldad tan desmedida que incluso en los círculos más oscuros se hablaba de él con respeto y cautela. Su reputación creció en Nuevo Laredo, donde controlaba el paso de cocaína hacia Estados Unidos y se le atribuyen torturas que rayan en lo inimaginable. Pero no era solo violencia por violencia. Miguel Ángel era estratégico. Sabía que para escalar en un imperio donde la lealtad se vendía al mejor postor, debía ser más despiadado que cualquiera, y lo logró. En 2012, tras años de guerras internas y traiciones, los Zetas se separaron del Cártel del Golfo y los Treviño Morales asumieron el trono. Z40 no tardó en expandir su reino de terror más allá de México. Las rutas hacia Guatemala, Colombia y Venezuela se convirtieron en arterias por donde corrían toneladas de cocaína. Las ganancias superaban los $10 millones al año, pero no eran las cifras lo que hacía temblar al mundo del Hampa, era la crueldad de sus operaciones. Los Zetas no eran un cártel cualquiera. Su principal activo no era la droga, era el terror. Secuestro, extorsión, tráfico de personas y asesinato eran parte del día a día. No se limitaban a eliminar rivales, los desmembraban, los exhibían. La masacre de San Fernando, donde 72 migrantes fueron asesinados, la de Allende, Coahuila, en la que mataron alrededor de 300 pobladores, y la tragedia del Casino Royal, con 52 muertos, son heridas que aún sangran en la memoria colectiva de México. Pero Miguel Ángel no estaba solo. Su hermano menor, Óscar Omar Treviño Morales, Z42, siempre estuvo a su sombra, aprendiendo el arte del crimen y esperando su momento para tomar el control. Más reservado que su hermano mayor, pero igual de letal, Z42 operaba desde las sombras, supervisando el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y consolidando su poder en Nuevo Laredo.
Tras la captura de Z-40 en 2013, en un operativo sorpresa de la Marina Armada de México, el liderazgo de los Zetas pasó automáticamente a las manos de Z-42. Para entonces, los Zetas ya no eran solo un cártel, eran una máquina de guerra. Sin embargo, Omar Treviño nunca logró tener el mismo control que su hermano. Las traiciones internas y la presión de las fuerzas federales comenzaron a debilitar al cártel. En 2015, apenas 2 años después de haber heredado el trono, Z-42 fue capturado en San Pedro Garza García, Nuevo León. Las autoridades mexicanas informaron que el operativo se llevó a cabo sin disparar una sola bala, pero el golpe fue devastador para la estructura criminal. Los Zetas se fracturaron y de sus cenizas surgió el Cártel del Noreste, CDN, que aún opera en varios estados del norte de México. La caída de los hermanos Treviño Morales fue más que el fin de una era para los Zetas. Fue el colapso de uno de los cárteles más sanguinarios en la historia de México. Pero su historia no terminó tras las rejas. Durante casi una década, Z-40 y Z-42 lograron frenar su extradición a Estados Unidos utilizando una estrategia legal basada en cuestionar su propia identidad. Sus abogados alegaban que habían sido confundidos con otros hombres que compartían sus nombres, un argumento tan audaz que logró posponer el juicio año tras año. Sin embargo, el tiempo se acabó. En febrero de 2025, como parte de una operación histórica, México extraditó a 29 capos a Estados Unidos en un solo movimiento. Entre ellos, los hermanos Treviño Morales fueron el premio más codiciado. La noticia sacudió al mundo del narcotráfico. 2 de los criminales más buscados del planeta finalmente estaban bajo la jurisdicción del Distrito de Columbia. Las autoridades estadounidenses no escatimaron palabras. En sus propias declaraciones, los Treviño Morales habían encabezado una de las organizaciones de drogas más violentas en México, cometiendo y dirigiendo la comisión de horribles atrocidades, tanto en México como en Estados Unidos. Se les acusaba de traficar 45 toneladas de cocaína entre 2003 y 2024, generando $10 millones anuales, y de introducir al menos 14 toneladas directamente en territorio estadounidense. Pero la cocaína era solo una parte del expediente. En los tribunales de Washington se les responsabiliza por una lista de delitos que parece sacada de una película de terror. Asesinatos de funcionarios, policías y militares, masacres en pueblos enteros, y el uso de armas de guerra para mantener el control territorial. A estas alturas ya no se trataba de narcotráfico, se trataba de terrorismo. Lo más inquietante es que, incluso tras su captura, los Treviño Morales nunca dejaron de mandar. Según documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los hermanos continuaron operando desde prisión a través de familiares y personas de confianza. De hecho, el cártel se adaptó rápidamente. En lugar de colapsar, mutó en el Cártel del Noreste, CDN, manteniendo el mismo nivel de violencia, pero con un rostro nuevo. El control era tan evidente que, en 2024, una nueva acusación afirmó que Z-40 y Z-42 seguían involucrados en el tráfico de drogas y el lavado de dinero desde las cárceles mexicanas. Instalaban a miembros de su familia en puestos clave y daban órdenes mediante abogados y mensajes cifrados. Era el mismo viejo juego, pero con una capa más de impunidad. Sin embargo, en territorio estadounidense las cosas son diferentes. Las autoridades norteamericanas no están interesadas en negociaciones ni en acuerdos a puerta cerrada. Están buscando cadena perpetua, y con el historial de los Treviño Morales es probable que lo consigan. Pero la pregunta que sigue en el aire no es si recibirán una sentencia ejemplar, es si realmente cambiará las cosas. Los Zetas no son solo 2 nombres, son una ideología del crimen que se ha esparcido por México como una enfermedad. Los hermanos Treviño Morales, que alguna vez comandaron un ejército de sicarios y movieron millones de dólares en drogas, ahora están sentados en una celda, esperando su destino.
afirman ser inocentes, insisten en que no son quienes dicen que son, pero los fantasmas de sus víctimas cuentan otra historia. Esto no es solo el fin de una era, es el epílogo de una tragedia escrita con sangre. Y aunque Miguel Ángel y Omar Treviño Morales pasarán sus días encerrados en una prisión de máxima seguridad, su sombra sigue rondando las calles de México. Porque, al final del día, en el mundo de Lampa, los reyes caen, pero el terror, ese nunca muere. Y así termina otro capítulo de Lampa Bruta, una historia más donde el poder y la violencia caminaron de la mano hasta que el peso de la justicia finalmente cayó. Los hermanos Treviño Morales, que alguna vez fueron intocables, ahora enfrentan el destino que forjaron con sus propias acciones. Pero más allá de los nombres y los titulares, queda una pregunta en el aire. ¿Por qué seguimos repitiendo este ciclo de violencia? En cada rincón del mundo, la ambición desenfrenada sigue empujando a hombres y mujeres a cruzar líneas que no deberían cruzarse. Cuando el poder se construye sobre el sufrimiento de otros, el resultado siempre es el mismo: dolor, pérdida y un legado de horror que tarda generaciones en sanar. Sin embargo, el cambio es posible. No todo está escrito. Reflexionemos sobre el tipo de mundo que queremos dejar a quienes vienen después de nosotros. ¿Será uno donde la codicia y la violencia dicten las reglas? ¿O podremos, finalmente, construir un futuro donde la justicia y el bien común prevalezcan? La historia de Z40 y Z42 puede ser vista como una advertencia de las autoridades, pero también puede ser una lección. La elección es nuestra. Nos vemos en el próximo capítulo de Lampa Bruta. Hasta entonces, cuídense y recuerden, el crimen siempre tiene un precio.